temas que vamos viendo días anteriores. El día de ayer estuvimos viendo unos temas relacionados a gráficos, cómo nosotros podemos crear gráficos y darle formato dentro del programa, ¿verdad? Entonces, solo nos quedaron pendientes un par de gráficos para nosotros poderlos ver. Entonces, les voy a compartir pantalla ahorita para que podamos verlo, ¿verdad? Y asimismo también ver otras herramientas dentro de SPSS, ¿verdad? Entonces, que las vamos a ir viendo ahorita en la medida vayamos avanzando. Entonces, solo me dejan un momento aquí, les comparto pantalla y vamos a ver, por aquí tengo. Entonces, ahí un poco de manera rápida, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo unos gráficos y hoy vamos a terminar de ver ya este tema relacionado a gráficos y vamos a terminar con el tema de los gráficos de dispersión y de los gráficos histogramas, ¿verdad? Los gráficos de dispersión, como sabemos, ¿verdad? Nos permiten ver una relación entre dos variables numéricas o cuantitativas. Para ese caso, entonces nosotros, por ejemplo, cualquier base de datos que nosotros tengamos, variables numéricas o cuantitativas, podemos ver y utilizar el gráfico de dispersión. ¿Y cómo lo utilizamos? De la misma lógica que utilizamos los anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo utilizar el gráfico de dispersión en esta base de datos que se llama Insure, donde tenemos varias variables, peso del caso, estatura, nicotina, etcétera. Entonces me voy a ir a mi ventana de gráficos y observemos que para este caso yo voy a utilizar aquí la opción donde me dice gráficos de dispersión o de puntos, ¿verdad? También conocido. Para mi caso voy a utilizar la segunda opción que me marca una línea de tendencia dentro del gráfico de puntos. La vamos a seleccionar y qué variables vamos a utilizar. Pues ya la que nosotros prefiramos, ¿verdad? A manera de ejemplo, voy a utilizar esta que dice peso del caso y estatura del caso. Mando una a cada uno de los distintos ejes y ahora solo vamos a darle a aceptar. Nos vamos a nuestra hoja de resultados para ver cómo nos lanzó el gráfico y nosotros aquí ya de manera rápida observamos, ¿verdad? La relación entre las dos variables, tanto del peso y la estatura. Sabemos que en el gráfico de dispersión, entre más dispersos hay, están los puntos dentro del gráfico, menos es la relación. Y entre más agrupados, ¿verdad? Dentro del gráfico están, y ustedes observan la línea de tendencia, hay una relación más positiva, ¿verdad? La lógica de estos gráficos también nosotros podemos modificarlo, ¿verdad? El tema de los puntos, el tema de los títulos, ya lo conocemos, ya lo hicimos el día de ayer. Para este caso, por ejemplo, yo quiero cambiar solo los puntos, el color, pues vamos a elegir, por ejemplo, un rojo. Cerramos y observen que ya tenemos cambiado el tipo de color, para este caso de los puntos. Observen que aquí están un poco agrupados, pero miremos si cambiamos las variables, por ejemplo, generador de gráfico. Por ejemplo, voy a cambiar, vamos a ver, vamos a irnos a la base de datos de Insure, generador de gráfico, y vamos a cambiar, por ejemplo, las variables para ver cómo nos lanza. En este caso siempre vamos a utilizar peso del caso, pero ya no vamos a utilizar la que utilizamos anterior, estatura del caso, sino que vamos a utilizar estatura de control en centímetros. La seleccionamos, damos a aceptar. Y si ustedes observan, a diferencia del primer gráfico, es notable la diferencia, ¿verdad? Vemos que los puntos están más dispersos en torno a la línea central, ¿verdad? Que nos marca aquí el gráfico. Entonces, ¿qué diríamos? Que no hay una relación, ¿verdad? Tan positiva con respecto a estas dos variables. Me puedo cambiar perfectamente de base de datos. Por ejemplo, en estas variables que ya conocemos, vamos a ver cómo nos lanza, por ejemplo, para demostrar para este caso, con las variables que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, puede ser el tema del peso y nuestra variable de talla.
Vamos a ver cómo nos lanza ese gráfico. Y observemos que aquí están bastante dispersos, ¿verdad? Vemos las diferencias entre estas dos variables. Aquí, por ejemplo, si la acercamos un poco, vamos a ver un poco de manera mejor. ¿Por qué? Porque algunos datos y algunos valores dentro de esa base de datos se pusieron así como bastante de manera aleatoria. Entonces, de esa forma, por eso no se ve tan agrupados esos datos, esos puntos dentro del gráfico, ¿verdad? Entonces, así utilizaríamos el gráfico de puntos, la misma lógica para el histograma. La función de un histograma nos permite ver la distribución, ¿verdad? De una variable, ya sea, por ejemplo, de edades, de salario, cómo están distribuidos dentro de un estudio. Por ejemplo, si yo me vengo aquí y elijo, solo déjenme buscar para ver este gráfico. Por ejemplo, aquí yo tengo una base de datos especial para crear un histograma. Entonces nos vamos a generar de gráfico y para este caso observemos que aquí tenemos el del histograma, ¿verdad? Vamos a seleccionar el primero y vamos a utilizar nuestra única variable que es la calificación de alumnos. Entonces esta la vamos a mandar a este eje y vamos a darle a aceptar. Y aquí observen ustedes que ya nos da el histograma y nos da la distribución de las calificaciones de los alumnos, ¿verdad? Con respecto a la frecuencia que vemos aquí en el otro eje. Entonces vemos de manera clara, ¿verdad?, en qué notas están distribuidas y cuántas personas en frecuencia tienen, se ubican, por ejemplo, en cierto rango de notas, por ejemplo, de 65, en los 70, en los 80, en los 90, en las notas 90, cómo están distribuidos, ¿verdad? Entonces, ya darle formato y generar estos gráficos es de manera más sencilla. Solo son dos, tres pasos. Si ustedes observamos desde el principio, desde el día de ayer que hemos empezado a trabajar con gráficos. Otra herramienta que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Recordemos que ya mañana culminamos el curso, entonces ya estamos viendo algunas herramientas finales dentro del programa. Por ejemplo, una que es bastante importante dentro del programa o cuando queremos analizar información de algunas variables, es el generar, por ejemplo, nosotros tablas cruzadas. Me voy a ir a mi base de datos original, esta que tenemos acá. Las tablas cruzadas que nos permiten a las tablas normales. Las tablas cruzadas nos permiten a nosotros analizar dos variables entre sí. Por ejemplo, yo quiero analizar el nivel educativo con la zona, por ejemplo. O si sabe leer y escribir con el nivel educativo o con el sexo, por ejemplo. Ya dependiendo de las variables que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos que nos ha servido de ejemplo desde el inicio. Entonces, para generar tablas cruzadas, nos vamos a ir a la ventana de analizar, estadísticos descriptivos, y aquí vamos a encontrar la opción, si ustedes observan, tablas cruzadas, y la vamos a activar. Siempre nuestro cuadro de diálogo nos aparece, ¿verdad? Y aquí observen que nos aparecen dos campos, uno que dice filas y otros columnas. Es para saber nosotros qué variable vamos a mandar a nuestras filas y nuestra variable a columnas al momento de generar nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandar a filas nuestra variable sexo y a columnas nuestra variable, por ejemplo, nivel educativo, ya la tenemos y aquí solo vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a observar cómo nos lanza a nosotros la tabla cruzada y de esta forma aquí la tendríamos. Voy a ver si la puedo acercar un poco más y aquí la tenemos, si ustedes observan. Tenemos en las filas, observen el sexo de la persona entrevistada y tenemos en cada una de las columnas los distintos niveles educativos de cada uno, ¿verdad? Primaria, secundaria, técnico, universitario y ninguno. Por sexo, ¿verdad? Miremos qué interesante es, por ejemplo, el tema de las tablas cruzadas, ¿verdad? Para analizar información. Aquí yo lo veo de manera más segmentada, ¿verdad? Así con cada una de las diferentes variables que nosotros tengamos. Vamos a
repetir, por ejemplo, tablas cruzadas. Aquí vamos a ver tablas cruzadas. Podemos cambiar, por ejemplo, nuestra variable sexo, la cambiamos y podemos elegir nuestra variable zona. Damos a aceptar y aquí ya la tenemos. Observen que tenemos ahora los niveles educativos, pero por zona. Zona urbana y zona rural. Vamos a ver si ahora cambiamos el nivel educativo. Vamos a ver. Me voy a pasar a nuestra base de datos y vamos a cambiar ahora a nivel educativo y vamos a colocar, por ejemplo, el tema si sabe leer y escribir a columnas. Aceptamos y ya la tenemos de manera rápida. Miren, a filas las zonas urbana rural y a columnas la variable sabe usted leer y escribir. Vemos que personas que sí saben leer y escribir dentro de la zona urbana hay 18 y dentro de la zona rural hay 11. Las personas que no saben leer y escribir dentro de la zona urbana hay 22 y dentro de la zona rural tenemos 19. Y así podemos ir con cada una de las variables. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Por ejemplo, en tablas cruzadas solo se nos permite a nosotros cruzar dos variables. Pero supongamos que nosotros queramos cruzar más de dos variables, podemos utilizar entonces las tablas personalizadas. Las tablas personalizadas a nosotros nos permiten, ¿verdad?, relacionar más de dos variables. Para ello, vamos a irnos a la base de datos con la que vamos a trabajar, analizar. Siempre, la mayoría de las herramientas que hemos estado utilizando están dentro de analizar, transformar y datos, ¿verdad? Vamos a ir a analizar, en este caso, tablas, y aquí vamos a tener la opción de tablas personalizadas. Observen, ya nos da nuestro cuadro de diálogo y aquí vamos a poder nosotros trabajar más de dos variables. ¿Qué variables queremos? Por ejemplo, si yo quiero siempre nuestra variable zona, la arrastro a filas. Nuestra variable sexo la arrastro a filas, si ustedes observan dentro del campo fila. Y por ejemplo, si me interesa nuestra variable leer y escribir, a filas. Y vamos a mandar a columnas, por ejemplo, ya llevamos tres variables, si ustedes observan. Vamos a elegir una cuarta variable, por ejemplo, la que nos interese, por ejemplo, puede ser ingreso. Vamos a mandarla a columnas. O sea que aquí ya tenemos cuatro variables trabajadas, el doble de las tablas cruzadas. Por ejemplo, si yo me centro en las variables que yo mandé a filas, observemos que se me habilita una opción aquí que dice categorías y totales. Y si yo doy un clic sobre la variable que yo coloqué en columnas, se me habilita una opción aquí en la parte inferior izquierda que dice estadísticas de resumen. En estadísticas de resumen yo voy a poder, ¿verdad?, marcar qué otras herramientas o qué otras operaciones quiero que yo me muestre al momento de presentarme la tabla. Hasta el momento dice que solo me va a mostrar los promedios de manera automática. Supongamos que yo quiero la mediana. Entonces observen que aquí me voy. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está. Observen la opción de mediana. Si yo quiero que me dé ese resultado, pues la selecciono y la mando para el otro lado, ¿verdad? Entonces ya tenemos que me va a dar la media y la mediana y así sucesivamente. Si nosotros queremos otras operaciones, las mandamos para acá. Para ahí vamos a darle aplicar selección, cerramos esto y aceptamos. Y aquí ya nos da nuestra tabla. La vamos a acercar. Vamos a ver. Bueno, si la acercamos mucho, creo que nos la divide, entonces la vamos a dejar acá afuera. Pero es esta última que tenemos acá. Si ustedes observan, tenemos en la fila de nuestra tabla nuestra variable sexo, hombre, mujer, hombre, mujer.
zonas de residencia, urbana, rural, sabe leer y escribir, sí, y las que no, y cuánto gana, ¿verdad? Sería nuestra cuarta variable. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que las personas que sí saben leer y escribir por medio del sexo, hombre-mujer, pero hombre dentro de zona urbana, andan ganando en promedio 71.500 lempiras y dentro de la zona rural, los hombres 85.000 lempiras. Las mujeres dentro de que saben leer y escribir, dentro de la zona urbana, 58.500 lempiras y dentro de la zona rural, bueno, acá dice 362.400. Si ustedes miran, es fácil la lectura de estas tablas, ¿verdad? Creo que, como mencionamos al inicio, son bastante intuitivas las herramientas y la forma de interpretar estas tablas. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo nosotros vamos trabajando cada una de estas tablas, ¿verdad? Ustedes pueden practicarla, aquellos que tienen el programa, ¿verdad? SPSS. Si gustan, yo les puedo pasar algunas bases de datos ya trabajadas, ¿verdad? Para que no tengan que tardarse tanto tiempo en la vista de los datos respondiendo, ¿verdad? Entonces ya para trabajar de un solo directamente y realizar algunas operaciones o herramientas de las que ya hemos visto hasta el momento. Ingeniero, ¿dónde las podría compartir? Porque sí, me interesaría que nos compartiera así para guiarnos, ¿verdad? Porque es Sí, sí. para tomar casos prácticos y poderlos aplicar. Se las podría mandar. Yo tengo, por ejemplo, sus correos electrónicos. Yo puedo perfectamente mandárselas a sus correos, ya que Sí, por pueden ser un favor. poco pesadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, yo aquí tengo bases de datos, que son estas, son varias, ¿verdad? Que estas me sirven a mí para ejemplarizar algunas herramientas, ya que algunas herramientas son mejores en algunas bases de datos. Pero generalmente, como ustedes observan, siempre trabajo con las mismas para que nos familiaricemos más con el tema del procedimiento, pero aplicables a cualquiera, ¿verdad? Entonces ahí les voy a mandar algunas porque ya las tenemos en formato de SPSS, ¿verdad? Entonces las voy a enviar al correo. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, el tema de valores atípicos, de detectar valores atípicos dentro del programa siempre, ¿verdad? Pero antes de eso, ubiquémonos teóricamente a qué nos referimos nosotros, ¿verdad? Con valores atípicos. Miremos un resumen de manera sintética a qué nos referimos. Por ejemplo, en estadística, un valor atípico es un punto de datos que se encuentra significativamente alejado del resto de los datos en un conjunto. Estos valores pueden ser mucho más grandes o más pequeños que los demás valores y pueden tener un impacto considerable en los resultados de un análisis estadístico. Ustedes ven a la par una imagen donde hay una línea de datos y uno se sale de la normalidad, ¿verdad? Eso podría constituir un valor atípico. ¿Cómo se detectan los valores atípicos? Muchos procedimientos estadísticos requieren que por lo menos se verifiquen los supuestos de normalidad y la no existencia de valores atípicos. Pero ¿cómo los detectamos? Pueden representar un peligro. Bueno, aquí nos dice que pueden representar un peligro para nuestros análisis. Por ello, porque ellos directamente afectan a la media y a la desviación estándar. Por eso es muy importante detectar estos valores atípicos y en algunos casos debemos de borrarlos antes de correr nuestras pruebas estadísticas. Aquí sí nos dice cómo los podemos detectar. Hay dos métodos que son los que vamos a ver ahorita. Método numérico basado en los valores estandarizados y método gráfico basado en el diagrama de caja. Aquí tenemos una imagen dentro del programa de cómo nosotros, bueno, esto lo vamos a ver ya en la parte práctica. Aquellos valores que nos den mayores de 3 van a ser valores atípicos o menores de -3 se van a considerar valores atípicos. Esa sería una forma de interpretarlos dentro del programa. Entonces, hagámoslo por medio, detectemos valores atípicos de dos variables de dos bases de datos diferentes a través de estos dos.
métodos para detectar, ¿verdad? Entonces, para ello me voy a ir a la primera base de datos que vamos a trabajar, que es Insure, ¿verdad? Vamos a trabajar ahorita una variable que va a ser la número 6, que si ustedes observan se llama peso del caso en kilogramos. Yo quiero conocer si en esta variable hay valores atípicos a través de los métodos. Entonces, para el primer caso, nos vamos a ir en esta base de datos a la opción analizar, estadísticos descriptivos y nos vamos a ir ahora a explorar. Esta herramienta de explorar, si ustedes observan, ya la habíamos utilizado antes, solo que ahora la vamos a utilizar de manera distinta. Entonces, ¿qué variable vamos a utilizar? Peso del caso. La vamos a mandar a lista de pendientes, ya la tenemos. Ahora nos vamos a ir a la opción aquí en la parte derecha que dice gráficos y vamos a desmarcar dentro de este cuadro de diálogo la opción que dice detalle y hojas y solo vamos a dejar diagrama de caja. Continuamos y aceptamos. A través del primer método vamos a ver qué nos dice, que nos arroja el programa. Y observamos dentro del diagrama de caja que no hay valores atípicos dentro de esta variable en esta base de datos. ¿Por qué? En este gráfico, esta línea de en medio representa la media. Y observemos que no hay ningún dato o ningún valor por la parte superior ni inferior del gráfico. Entonces decimos que en este caso no hay valores atípicos para esta variable. Vamos a ver un caso contrario de cuando sí hay y cómo se muestran. Si yo me cambio a otra base de datos, observemos que aquí tenemos employee data, que contiene varias variables distintas, ¿verdad? Tenemos una variable que se llama salario y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver para esta variable si tiene valores atípicos, explorar y trabajamos con salario. Y hacemos lo mismo, desmarcamos tallo y hojas, continuamos y aceptamos. Vamos a ver, vamos a irnos aquí. Y ahora observan la diferencia cuando una variable tiene valores atípicos. Observen esta variable de salario, ¿verdad? Visualmente ya detectamos que todo esto dentro del límite superior, el programa los ha detectado como valores atípicos. Esto sería, este primer método que les acabo de enseñar o mostrar, es este que acabamos de ver. El segundo, método gráfico basado en el diagrama de caja. ¿Cómo lo hacemos ahora para detectar valores atípicos? Utilizando el primer método, método numérico basado en los valores estandarizados. Parecido, ¿verdad? Hagamos los dos mismos ejemplos. Vámonos a Insure, analizar estadísticos descriptivos y aquí nos vamos a ir a la opción que dice descriptivo, ¿verdad? En descriptivo vamos a trabajar siempre la que no tiene valores atípicos dentro de esta base de datos, que es la variable peso de caso. Y para este caso, ya la tenemos y observen que vamos a marcar este check que está desmarcado aquí, que dice guardar valores estandarizados como variable. Vamos a dar a aceptar. Si nos vamos a nuestra base de datos, observen, por ejemplo, que se me creó al final una nueva variable, que es esta que dice Z peso de caso. Esa variable no la teníamos hasta ahorita que hicimos ese procedimiento. Para detectar valores atípicos acá, yo voy a tener que dar un clic derecho y ordenar esto columna de forma descendente. Miren, ya se ordenó de forma descendente solamente esa columna. Y según la teoría, si nos vamos a la teoría, que sería esta, nos dice que aquellos valores que son mayores de 3, ¿verdad? Son atípicos o menores de negativo 3. Ahora vámonos a los resultados que nos arrojó el programa. Si ustedes observan 1, 1, 1, 2, ni uno es mayor a 3, ¿verdad? Eso quiere decir que, al igual que el diagrama de caja, no nos presenta valores atípicos. Ni tampoco hay menores de -3, ¿verdad? Si observamos en la parte de abajo.
para esta variable porque sabemos que no tiene variable, según el segundo método, vemos que no tiene valores atípicos. Ahora lo vemos para employee data, que esta recordemos que sí tiene a diferencia de la otra, pero a través del segundo método. Descriptivos, vámonos a salario, guardar valores estandarizados, vista de datos y aquí ya tenemos en la otra base de datos la otra variable. El paso segundo es ordenarlos de forma descendente y aquí si observamos nosotros que ya tenemos valores atípicos, ¿verdad? Recordemos la teoría. Observen que aquí hay, vamos a ver qué nos dice, mayores a 3. Entonces podrían ser estos, miren, todos aquellos mayores a 3 van a ser valores atípicos. O para el segundo caso, dice menores de -3, que si observamos vendrían, nos vamos hasta el final de la base de datos, serían todos estos que nosotros tenemos acá. Son menores de -3, -4, estos que empiezan con -4, miren, -5, -6, 6, y así vamos viendo hacia la parte de abajo. Este constituiría el segundo método para detectar valores atípicos. Les mostré dos bases de datos con dos variables donde uno hay valores y la otra donde no hay. Por ejemplo, en la escala por ejemplo, en la escala numérica, ¿verdad? Aquellos que son menores de -3 son aquellos que son más se alejan de cero, ¿verdad? Entonces sería -4, -5 y así sucesivamente, ¿verdad? Para nosotros interpretar mejor los resultados de, eh, de valores atípicos. Entonces, ese es esto con respecto a el tema de los valores atípicos. Para poder nosotros ver otro tema también que es bastante interesante, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Para entrar un poco en tema, ¿verdad? Vamos a ver un poco el concepto de qué es eso a lo que de lo que estamos hablando, de lo que nos estamos refiriendo. Solo déjenme me ubico acá. Si observamos aquí, el correlación de Pearson para empezar, ¿verdad? De manera teórica, lo que nos permite es ver la relación entre dos variables cuantitativas continuas, ¿verdad? O numéricas. Es lo que nos permite hacer, ¿verdad? Analizar el coeficiente de correlación de Pearson. También, ¿verdad? Acordémonos que la correlación busca medir la relación lineal entre las variables. Y se asume que la relación entre las variables puede escribirse mediante una línea recta o un gráfico, en un gráfico de dispersión. Para nosotros poder interpretar un poco, ¿verdad? De manera sintética y hacerlo en SPSS, veamos aquí algunos aspectos importantes dentro de la presentación. Nos dice hipótesis nula y alternativa. Cuando el valor R es igual a cero, dentro de la hipótesis nula, el coeficiente de correlación es igual a cero en el total de la población. Y R distinto a cero en la hipótesis alternativa. Pero aquí lo que importa es esto que vemos en la parte del final, en letras amarillas, que dice que se rechaza la hipótesis nula si nuestro valor P es menor de 0,05 de nivel de significancia. Esta es una escala para nosotros ver la relación, ¿verdad? Interpretar la correlación de Pearson dentro del programa. Toda esta de presentación, recordemos que la tenemos en el sitio que les envié, ¿verdad? En el enlace, si se han fijado. Y aquí está una escala, ¿verdad? Para interpretar, según los resultados que nos arroja el programa, la correlación entre dos variables cuantitativas continuas, ¿verdad? Si lo hacemos dentro del programa, ¿cómo lo haríamos? Pues podemos irnos a nuestra variable insure, que aquí la tenemos. Y podemos utilizar dos variables cuantitativas continuas, que puede ser peso del caso, vendría siendo la 6 y estatura del caso, ¿verdad? Manera de ejemplo.
Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? Vámonos a analizar y aquí nos vamos a ir a la opción correlacionar. En correlacionar nos vamos a ir a bivariadas, ¿verdad? Nos vamos a ir a bivariada. Y aquí vamos a utilizar las dos variables que acabamos de mencionar, el peso y la estatura del caso. Si ustedes observan en la parte de abajo de este cuadro de diálogo, nos dice coeficientes de correlación. Y Pearson para este caso está marcado. Para este ejemplo, el que vamos a ocupar, ¿verdad? Para analizarlo. Vamos a dar a aceptar. Nos vamos a los resultados y aquí tenemos una pequeña tabla para poderla analizar. Vamos a acercarlo y observen que aquí nos dice, por ejemplo, están las dos variables en análisis, ¿verdad? El peso del caso y en columna se está comparando con el peso del caso y la estatura del caso en centímetros. Si observamos la significancia bilateral para estatura del caso, nos da 0.000. Según la teoría, nos dice que si este valor es menos a 0.05, sí va a rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Pero si observamos la escala o la correlación de Pearson, que es este punto 807, y nos vamos, por ejemplo, a la escala de interpretación, que sería esta que tenemos acá, más de 0.7, es una fuerza de correlación bastante fuerte, ¿verdad? O sea que aquí hay una correlación bastante fuerte de 0.807. Estos dos asteriscos encima del número nos indica que es una relación fuerte. Lo mismo si comparamos con la de abajo, ¿verdad? Estatura del caso con el peso del caso. La correlación de Pearson de 0.807, o sea, es una correlación bastante fuerte. Por ejemplo, esto nosotros lo podemos ejemplarizar, esa relación, igual creamos el gráfico, si se recuerdan, el gráfico de dispersión con estas dos variables, que es este que teníamos por acá. Bueno, fue de los primeros que creamos ahorita, que sería este que tenemos acá. Entonces vemos, por ejemplo, ese análisis ya a través de un gráfico que está bastante relacionadas esas dos variables. Eso con el tema de correlación de Pearson, ¿verdad? Cómo nosotros lo podíamos analizar. Aquí solamente es, recordemos, darle al programa las variables con las que queremos trabajar. Para el segundo caso, ¿verdad? Bueno, este era un caso. Otro coeficiente que nosotros podemos tomar en cuenta dentro del programa es el coeficiente de Spearman, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos analizar el coeficiente de Spearman? Ya para ir finalizando la clase del día de hoy, recordémonos que en los últimos minutos nos vamos a tomar la captura pueden encender la cámara en los últimos minutos para tomar la captura antes de que nos salgamos del todo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, para ver el coeficiente de Spearman, por ejemplo, tenemos aquí una parte teórica también, ¿verdad? Antes de aplicarlo dentro del programa. El coeficiente de Spearman dice que es una medida estadística que sirve para evaluar la relación entre dos variables, cuando no necesariamente sigue una distribución normal o una relación no es lineal. ¿Qué mide? Mide la relación monotónica entre dos variables, es decir, si una variable aumenta, cuando la otra aumenta, es una correlación positiva. Si una sube y la otra baja, es una correlación negativa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué casos puede ser aplicado este coeficiente de Spearman? Si nosotros queremos analizar la relación, por ejemplo, entre horas de estudio y calificaciones, ¿verdad? ¿Qué nos dice la teoría? En la medida yo estudie más y la otra también va aumentando, voy a tener una mayor calificación. Entonces nos va a dar una relación positiva. Pero ¿qué pasa si es al revés?
si nosotros estudiamos bastantes horas y las notas van disminuyendo. Entonces va a haber una correlación negativa, ¿verdad? A eso nos referimos para utilizar este coeficiente. Miremoslo aplicado dentro del programa, cómo lo hacemos. Por ejemplo, aquí tenemos otra escala de interpretación, donde nos dice que el coeficiente de Spearman va, si es uno o más a uno, correlación positiva perfecta, si es cero, sin correlación, y si son negativos, es una correlación negativa. Esos serían las tres, ¿verdad? Vámonos, por ejemplo, a esta otra base de datos, donde nosotros tenemos dos variables, uso del celular y horas de sueño. Vamos a ver, ¿verdad? Esa relación con el coeficiente de Spearman. Entonces, vámonos a irnos a analizar, correlacionar, bivariadas, y utilizamos estas dos variables, las mandamos acá y seleccionamos para este caso solo el coeficiente de correlación de Spearman. Aquí lo tenemos, aceptamos. Vámonos a los resultados y ¿qué es lo que vemos acá? Ya vemos de manera rápida. Si ustedes observan, el coeficiente de correlación de Spearman me da -1 de uso del celular y horas de sueño. ¿Por qué? Porque entre más horas utiliza una persona un celular, menos horas de sueño. Entonces una va subiendo y la otra va disminuyendo. Observen que me da un valor negativo aquí. Miremos otro caso donde sea positiva la relación. Vamos a ver si tengo uno por acá. Ese de una es negativa, ¿verdad? Vamos a ver, solo déjenme abrir esta otra. Aquí tenemos otra. Por ejemplo, en este caso es variables, horas de estudio y calificaciones. Dijimos que entre más horas de estudio uno estudia, ¿verdad? Mayor calificación supuestamente se va a obtener. Pero analicémoslo a través del coeficiente de correlación de Spearman para ver si es cierto. Para este caso, por lo menos, aceptamos y miramos aquí, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes sobre aquí, sobre la interpretación de esta tabla? Diríamos, ¿verdad? Si ustedes observan que hay una correlación positiva. O sea, en la medida horas de estudio va aumentando, la calificación aumenta y veamos qué es. Para este caso, es lo que está pasando. Miren, hay una correlación positiva porque el número es positivo, 1. Porque si nosotros nos vamos a esa base de datos y nos vamos a la vista de los datos, observamos que en la medida aumentan las horas de estudio, también van aumentando las calificaciones, ¿verdad? No van disminuyendo, por eso allá nos da una correlación de manera positiva con este tema. Entonces vemos que son interesantes estas herramientas, ¿verdad? Y todo lo que podemos analizar con estas mismas, ¿verdad? Y qué queremos, cómo lo hacemos y si vemos los pasos que hacemos son dos, tres pasos, ¿verdad? Por eso también es importante el tema de la práctica, ¿verdad? Practicar, tener las bases de datos para ejemplarizar estos ejercicios y poder interpretar los resultados, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta. Vemos que es bastante intuitivo, ¿verdad? En el tema de ir conociendo el tema de las distintas herramientas. Entonces, ya que estamos por terminar, vamos a ver si encendemos unos segundos la cámara solamente para tomar la captura y mañana tomamos la otra, ¿verdad? Entonces solamente me ayudan por favor unos 5, 10 segundos
para tomar la captura. Ya, muchas gracias. Ya la pueden apagar si gustan. Eh, entonces nos quedaríamos el día de hoy por acá. Las clases todas ya están, ¿verdad? Se están actualizando, siempre los menciono. No olviden colocar su asistencia dentro del chat, ¿verdad? Antes que se vayan a desconectar. Y el día de hoy terminamos con esto. Recordemos tratar de no faltar mañana, ya que es el último día. Si ustedes tienen alguna consulta, duda o comentario que quieran realizar, lo pueden hacer mañana también, ¿verdad? Alguna inquietud. Y mañana ya culminaríamos este curso de SPSS, ¿verdad? Entonces nos quedamos acá y mañana miraríamos ya los últimos temas que nos quedan dentro de la programación, ¿verdad? Entonces les deseo un feliz día y éxito. Saludos, hasta mañana. Buen día. Buen día.